¿Cómo andan cuervos y cuervas? Bueno, se fue Iker Muniain de San Lorenzo, ¿no? Mañana va a dar una conferencia a las 12:30 del mediodía, hora argentina. Y en este canal siempre nos gusta repasar un poco qué es lo que dejaron los jugadores en el paso que estuvieron por San Lorenzo y qué es lo que San Lorenzo va a extrañar. Bueno, acá tenemos algunos recortes, ¿no? Qué lindo ese tiro libre contra Lanús. Un golazo del Vasco ese día. A San Lorenzo no le alcanzó porque recordemos ese día lo empató el equipo Granate con un gol de Marcelino Moreno, pero qué golazo hacía el Vasco ese día. Y cómo olvidar esta jugada, ¿no? Esta pincelada del Vasco que fue prácticamente toda de él. Ahí quizá unas pocas apeñadas del loco gambeteando, pero no solo gambeteando, porque después forma esta pared con Herrera, ¿no? Que le pone esa pelota hermosa también para que Bomber defina de cabeza, ¿no? Golazo ese día que nos daba el pase a la semi, ¿no? Para jugar contra el Calamar. Pero bueno, eso es parte del pasado. Acá vamos a repasar algunos datos, ¿no? Ayer hicimos el vivo con Andrés de Curvo Sin Sobre, que me dio una mano enorme porque quería mostrarlo. Pero bueno, hoy vamos a hacer un backup de esos datos a backupear esos datos con algunos ejemplos de jugadas del Vasco. Así que si les gusta ese tipo de contenido, como siempre les digo, suscríbanse, cuervos, que me dan una gran mano para seguir haciéndolo. Y al mismo tiempo déjenme algún comentario respecto de qué les pareció este video. Obviamente leo todos los comentarios y los respondo todos, salvo alguna que otra excepción. Siempre se mete alguno. El otro día con el video de Brian se metió algún que otro bostero. Esos los dejo un poquitito de lado, ¿no? Pero bueno, ya nos metemos con lo que es este video, ¿no? Una de las cosas que San Lorenzo va a extrañar del Vasco, sin lugar a dudas, es los pases cortos. Fíjense, esto es un gráfico de dispersión, ¿no? Con todos son todos los jugadores de la liga y pases intentados en el eje Y, pases completados en el eje X. Fíjense, la raya esta verde que marca acá, por encima de la raya verde, son jugadores que completan más del 80% de sus pases. Esto es en toda la liga, ¿no? Obviamente el Vasco se encuentra a la izquierda, es decir, no intentó muchos pases, ¿no? Sino más bien cerca de 250 pases por ahí, si se fijan acá en el eje X, ¿no? Pero de esos 250 pases completó más del 80%. No está en la recta el Vasco que más se ajusta a los puntos, sino que está por encima, ¿no? Lo cual eso habla un poco de que se sale un poco del libreto el Vasco, y en ese sentido es muy bueno, ¿no? Fíjense, no hay muchos jugadores que completen por encima del 80%. Si quieren lo tenemos ahí al del Parque de los Poquitos, Federico Fattori, ¿no? Ahí bien arriba a la derecha. Pero bueno, Fattori sí se ajusta a la recta, digamos que mejor se ajusta a todos los puntos. Y en ese sentido el Vasco está por encima, ¿no? Se sale de la media. Y si segmentamos esta data, ¿no? Con solo mediocampistas, fíjense, ya son muchos menos los jugadores que están por encima del 80%. En este pool de jugadores están los defensores también, que yo siempre lo digo, ¿no? Es más fácil acertar un pase cuando Romaña se la da al Tonga o cuando el Tonga se la da a Romaña que en el medio campo, ¿no? Y se fijan, ya hay menos jugadores. Y si incluso segmentamos esta data un poquitito más a pases cortos, ¿no? Que es un poco la especialidad del Vasco. El Vasco no te erra pases en el corto, menos de 14 metros son pases cortos. Fíjense, ya hay un puñadito de jugadores que no te erran pases. Incluso yo subí la vara acá, fíjense, 90%, ¿no? El Vasco está por encima del 90%. Es decir, el loco no te erra pases en el corto, ¿no? Eso me parece una virtud fundamental de un jugador, ¿no? Que tiene una categoría enorme, ¿no? Como el Vasco, y que lo vamos a extrañar. Yo ya ayer un poco decía en el segmento de opinión que tenía con Andrés ayer, por eso quería hacer el vivo. La verdad me da mucha pena que San Lorenzo no lo haya cuidado, ¿no? Porque tenía para quedarse, el Vasco sin lugar a duda tenía para quedarse 6 meses más, ¿no? Así que una pena en ese sentido. Y Cuervo, si ya nos metemos en lo que son esto también es lo que mostrábamos ayer y que me parece que siempre es muy interesante, que son las combinaciones en el campo de la izquierda, son las máximas combinaciones del equipo de local. Y si se fijan, dentro de las máximas combinaciones aparece Iker con Irala e Iker con Ceruti. Esto de local. Y en el mapita de pases de la derecha son todos los pases de Iker de local de este torneo. Fíjense claramente, se ven pases por la derecha, no hay mucho pase en el centro del campo. La mayoría de los pases son de la mitad de la cancha para arriba. El 90% de los pases de Iker están en el segundo y el tercer tercio del campo, ¿no? Y después para ver, esto es de local, ¿no? Para ver algunos ejemplos. Bueno, este es el partido con Central, ¿no? De local, la derrota todavía está el partido 0-0. Recordamos ese día Central nos invocó al final, ¿no? Pero bueno, fíjense, ahí lo tenemos a Iker que va a aparecer. Y como decía, bueno, las mayores combinaciones se dieron con Irala de local, ¿no?
junto con las del Pocho, ¿no? Y bueno, ahí lo tenemos ahí que en acción, bueno, en este caso primero combinando con Braida, pero fíjense cómo pareciera que lo tiene ahí en el radar a Irala y juega con él. Después tenemos otros ejemplos, quizás, bueno, en este caso, acá tenemos un ejemplo de visitante, ¿no? Lo tenemos ahí a Iker buscándolo a Irala en ese sentido. Pero también tenemos más ejemplos de local, que era lo que me interesaba. Ahí Irala lo busca Iker. Fíjense cómo el vasco arma esta jugada prácticamente él desde el comienzo, ¿no? Y otro jugador que combinó mucho, ¿no? Decía recién Ceruti, ¿no? Lo mostraba recién acá en la data, ¿no? Ceruti combinó mucho con él. Y ahora lo vamos a ver al Pocho entonces buscándolo, ¿no? Ayer Andrés un poco también me decía que el Pocho lo buscaba mucho. Y bueno, eso se ve claramente en los ejemplos. Así que ahí lo tenemos al Pocho buscándolo a Iker. Y fíjense, ahí lo tenemos a Irala un poco más atrás en la mitad de la cancha. Pero fíjense ahí el Pocho jugando con Iker. Iker le devuelve la pared. Y ahí hay muchas combinaciones que se dieron entre ellos. Fíjense el rodeo acá de Iker buscándolo a Irala, ¿no? Una cosa que me llamó la atención de esta jugada que me parece que, fíjense ahí se china el pase que le da Mamita. Después acá, bueno, el Tonga Hernández se la vuelve a dar. Y acá lo busca Malcom y Malcom, miren el pase que le da Malcom, ¿no? Alguna pobre. Yo a veces repasando estos videos, ¿no? Vi algunas cositas que uno dice, capaz, digamos, también se ven en el momento, ¿no? Pero después cuando uno las repasa más en frío, la verdad que por momentos, viste, parecía que no. Por algo después, o mejor dicho, por algo es que están estos números, ¿no? Por algo están los números. Cuando uno mira el pase en corto, el vasco no te erra pases, pero si vos no tenés un tipo que te dé la pelota al pie o que te la vuelva redonda, ¿no? Después pasan estas cosas. Cuando uno busca los ejemplos, ve que no le tiraban un pase copado ni de casualidad, entonces te da un poquitito de cosa, ¿viste? Pero bueno, volviendo a los ejemplos, ¿no? Y en realidad volviendo a la data. A la data acá, si se fijan, con el que más combinó de visitante, y lo mostraba recién en un videito en San Martín de San Juan, es con Irala, ¿no? Y acá está el pase a la derecha, todos los pases de Iker de visitante, como decía. Y bueno, este es el ejemplito que mostraba recién en San Martín de Tucumán, ¿no? Ahí quizás recuperando la pelota después de ese mal contacto del jugador de San Martín de San Juan. Jugando con Irala, pero también tenemos en Godoy Cruz, fíjense acá ya casi terminando el partido, el vasco busca un centro, ¿no? Pero enseguida localiza Irala, fíjense cómo lo tiene ahí ya en el radar, y bueno, en ese sentido estos son ejemplos, ¿no? Del vasco jugando con Irala. Después acá tenemos otro ejemplo también en Tucumán. Esto recién arrancado el partido, fíjense el cronómetro, ¿no? Recién arrancado el partido en San Juan, perdón. Pareciera que no, pero fíjense el vasco mirando, parece que quiere pasar desapercibido, pero lo tiene en su radar, ¿no? Ahí haciéndose el distraído si se quiere, pero bueno, post lateral y enseguida, bueno, buscando y combinando en este caso con Irala. Y bueno, esos eran un poquitito los ejemplos que quería traer, que me parecían sumamente interesantes porque la verdad, destacar este tipo de cosas me parece importante porque, bueno, en algún sentido son las cosas que San Lorenzo ya no va a tener. Y por otro lado, como decía recién, el vasco es un jugador de otra categoría y no te erra pases en corto, ¿no? Pero no lo digo yo, de vuelta, lo dicen los números. Pero no solo de los números de este torneo, ¿no? Esto es algo que el vasco ya venía arrastrando, obviamente, un jugador de esta categoría. Pero bueno, también un poco lo que te dice es que el tipo no perdió su nivel, digamos, su jerarquía en ese sentido, ¿no? Y quizás viendo un poco los ejemplos, como decía recién, la verdad te da un poco de bronca que no tuvo ese socio que hubiésemos querido que tenga en San Lorenzo para poder armar juego, ¿no? Quizá como no lo puse acá, pero cómo no destacar ese gol que hace Bombergar a centro de Ceruti cuando en realidad la jugada la arma toda el vasco, ¿no? Contra Atlético de Tucumán. Entonces, nada, ese juego en corto que tenía el vasco, quizás nos hubiese gustado verlo más o con más frecuencia, pero bueno, es algo que él atesora y que todavía lo tiene y da una pena que no, como decía recién, que no continúe esos 6 meses, ¿no? Que le quedaban. Pero bueno, cuervos, hasta acá llegó el video, van 10 minutos ya casi, así que nada, no quería dejar de compartir este tipo de ejemplos que siempre me parecen muy interesantes. Son en realidad los ejemplos que vienen detrás de la data, ¿no? Porque uno tiene que mirar los datos.
y a partir de ahí, cuando tiene los datos en la mano, puede generar ejemplos, ¿no? Para mostrarlos y que la data realmente se vea. Así que nada, eso hasta acá. Y bueno, aguante San Lorenzo y nos vemos mañana quizás en algún vivo en la conferencia de prensa que va a dar el Vasco. Estoy viendo a ver si salimos en vivo para la conferencia de prensa. Bueno, abrazo a todos y aguante San Lorenzo.